Bienvenidos a la habitación 1408 y esta vez vamos a hablar sobre la última película de Joel Calero. Esta es La piel más temida. Y antes de hablar de ello, no se olviden suscribirse al canal, darle like, click a la campana, comentar. Saben que estas 4 cosas nos ayudan a seguir subiendo como canal. Y antes de hablar sobre la película, obviamente, como últimamente lo estamos haciendo, nos das una pequeña hipnosis de lo que trata la película. Claro, La piel más temida es, como dijo Ángel, la última película de Joel Calero. Esta es la segunda parte de su trilogía de películas que tratan el tema de la memoria y la resonancia del conflicto armado interno representado a través de relaciones interpersonales. La primera siendo La última tarde. Esta película nos presenta a Alejandra, quien vuelve a Perú luego de 22 años y mientras se encuentra realizando trámites en Cusco, se entera que su padre, a quien daba por muerto, está vivo y en prisión. Lo que parecía ser un viaje sencillo, pronto se transformará en un autodescubrimiento que le acercará más a su familia, a su país y a su identidad. La película, de decir verdad, me sorprendió porque yo al ver el tráiler de esta película, cuando vi la película de Yanaguara, salió este tráiler, pensé que iba a ser una película de misterio un poco más densa, pero a decir verdad terminó siendo más digerible. Es un drama que habla sobre la identidad, sobre una persona que busca esta identidad que ha estado, por así decirlo, perdida en base a la historia que encontró sobre su padre en prisión y sobre su abuela que vive en los pueblos más alejados, que en este caso es en la ciudad de Cusco, ¿no? En Tocto. Esta película fluye de manera genial en base a la relación que tiene Alejandra y Dominga, que están protagonizadas por Juna Burga y María Luque respectivamente. No solemos ver mucho esto en el cine y más aún en el cine peruano, porque solemos ver relaciones entre personas de manera muy superflua y que pasan cosas random para que justamente estas personas tengan una conexión, ¿no? En cambio acá vemos que poco a poco y por las situaciones que van pasando, estas dos personas, esta abuela y esta nieta, se van relacionando de una manera en que uno no creería que fuese posible. Sí, a decir verdad, como tú dices, La piel más temida en teoría tiene una historia sencilla, una historia bastante, no diría lineal, pero al menos en el cual se entiende cuál va a ser el punto de partida y cuál va a ser el punto final, pero es la forma en cómo está presentada la historia lo que hace que sea más intrigante y más interesante para nosotros los espectadores. La película también se sostiene mucho por, como tú dices, la relación entre Alejandra y Dominga, porque si bien son dos personas extrañas al comienzo de la película, poco a poco se van conociendo más, y esto no es porque, como tú dices, pasan cosas que hacen que ya hay que ser amigas o hay que ser o tener esta relación familiar, sino que en verdad, digamos que Alejandra se va ganando la confianza de Dominga porque le muestra que tiene verdaderas intenciones y buenas intenciones, y Dominga es una persona escéptica a esto porque vive alejada de casi todo el mundo, está en su casa, pero no tiene contacto tan cercano con otras personas, y la única persona cercana que tenía, que su hijo, está en prisión desde como hace 15 años, dado el momento en que se está presentando la película. Entonces le cuesta mucho entablar estas relaciones, pero sí logra tener esta relación con Alejandra gracias a las acciones que cada una hacen y pueden conectar bastante bien estos personajes. Ahora bien, lo más interesante de la película es que te presenta este contexto de estos personajes dado las acciones que hizo el padre de Alejandra. El padre de Alejandra es presentado como una persona que fue puesta en prisión por haber pertenecido al movimiento Sendero Luminoso, al movimiento terrorista. Y la película, si bien habla sobre este tema, nunca intenta sensibilizar a las personas con respecto a las personas que eran miembros de esta agrupación, sino lo que hace es mostrarnos el impacto que estas personas, muy aparte del impacto directo que tuvo con sus víctimas, también el impacto que tuvo con sus familiares, cómo las acciones que estas personas tomaron afectaron a sus familiares y repercutieron en la vida de estos. Claro, esta película, como dije antes y como tú ya has mencionado, trata mucho sobre relaciones intrafamiliares. Como que al principio puede parecer una relación entre que una nieta quiere saber más sobre su abuela, quiere estar más cerca de ella porque nunca tuvo como que este tipo de figuras en su vida, sino también vamos viendo este tema más político que es lo que pasó con lo del sendero, con lo del terrorismo en el Perú. Este tema viene de la mano con justamente el papá de Alejandra, que si bien no se logra abordar de una manera más histórica, por así decirlo, sino se logra abordar de una manera más personal, como tú dijiste, de cómo lograron afectar a las familias de estos personajes. Y para esto tenemos otro personaje más, que es el personaje de Víctor, de Mel Cayo, que yo dije que este personaje es como el personaje de Judge Hirsch en The Fabelmans, que aparece una parte de la película para darle el consejo a este personaje de Fabelman, el personaje principal, en que en teoría es Steven Spielberg, le da como que un mensaje fuerte y se va, y no vuelve a aparecer en la película hasta creo que al final, ¿no? Entonces son como que estas actuaciones secundarias, pero que refuerzan mucho el significado de lo que es la película en general, ¿no? No solamente en esa parte, sino de entre toda la película, que habla sobre que este personaje suele terruquear mucho a las personas, pero te da una historia de que al final él sí fue, como que él era parte de esto, pero cuando se dio cuenta de que iba a ser papá, dijo, no, yo me tengo que ir porque más me importa mi mujer y mi hijo que está por nacer. Caso contrario, justo lo que pasó con Alejandra con su papá, ¿no? Que a pesar de ser papá, él prefirió estar siguiendo en esa movida.
Claro, y lo hacen en una escena muy interesante, una escena que para mí es de las mejores de la película. No da un monólogo mientras está tocando su mandolina, me parece. La forma en cómo está presentada y todo es bastante atractiva y creo que muchas personas también van a conectar mucho con esos personajes. Y una de las cosas que me ha gustado de la película también es que si bien yo no he vivido la realidad que vive Alejandra en la película, ni nada cercano a eso, pude conectar con los personajes de la película de manera muy fácil y creo que la película hace muy bien en hacer que estos personajes sean muy agradables. Si bien tienen sus problemas cada uno, es muy fácil que una persona empatice con estos y con las situaciones que están viviendo. Especialmente Alejandra que está en esta nueva vida, porque ella vive una realidad completamente diferente. Ella vino a Perú desde Suecia, me parece, Ujú. y no está muy relacionada con todo lo que corresponde al tema de Sendero y todo lo que tiene que ver con este tema político en este lugar del mundo. Y ella empieza a descubrir las cosas y nosotros vamos descubriendo las cosas a través de sus ojos porque ella es como que no sabe nada de todo lo que está pasando y empieza a descubrir estas cosas gracias a la relación que tiene con su abuela y a conocer al personaje de Víctor. Otro punto también importante que quiero mencionar es el tema de Lucho Cáceres como su tío Américo, que funciona como un contraste a lo que vemos a lo largo de la película, porque es un personaje que también viene de una vida alta, de una vida, no diría de ricos, pero al menos de un mundo completamente diferente a los personajes que vemos en la película, que él es su tío que vive en Nueva York y también está ahí para vender la casa de su familia, junto con Alejandra, y creo que eso ayuda a que la película marque el tema de las diferencias de clases sociales, porque vemos que se abordan unos temas de la clase de la gente que vive en las partes alejadas de Cusco, lo cual es muy diferente a lo que vemos con Américo y Alejandra, al menos al comienzo de la película, de Alejandra y Américo a lo largo de toda la película. ¿No se te ha dado cuenta, y ahorita que recién me he puesto a pensar en eso, que Américo siento que es de estas personas que viven en Cusco, pero al momento de vivir en otra parte, ya sea en Lima, quizás, o en Estados Unidos, como se nos dice en la película, todo su dejo, todo su manera de hablar como persona de Cusco Se le que olvida, se lo olvida. claro. Entonces son de estas personas que prefieren ya no saber nada de dónde vinieron y solamente seguir adelante. Caso contrario, que es lo que pasa con la abuela, que es justamente este contraste que dices sobre quizás ir más allá y seguir viviendo tu vida y no estancarse, por decir, en lo que son tus raíces, ¿no? Cosa que Alejandra quiere hacer esta cosa también a la inversa, ¿no? Porque si bien es una persona que tranquilamente ella hubiese ido a vender su casa, coger su dinero e irse, ha preferido buscar sus raíces para tener más significado de lo que es su vida, por así decirlo. Claro, porque al final, si quiere, o sea, si quiere poder vivir de manera completa, va a tener que Ujú. aprender cosas de su pasado para poder avanzar hacia el futuro. Y creo que eso es un tema que está planteado dentro de la película. Y yo hablaba también del tema de la diferencia entre Américo y Dominga. O sea, más que todo porque la forma en cómo está tratada la historia del personaje de Américo en la película es muy diferente a cómo está tratada la historia del personaje de Dominga en la película. Las acciones que corresponden con Américo siempre son más directas. Hay hasta saltos temporales en la historia porque van más que todo al grano. Y eso lo enfatizan porque el personaje es un personaje que representa a una persona que no está ligada mucho al tema sentimental, que le importan más las cosas superficiales, el tema del Ujú. prestigio, el tema de dinero. Y cuando tiene que afrontar algo que está relacionado con el tema personal o con el tema de sensaciones, de sentimientos, o no lo muestran o es bastante directo con esto, bastante frío con esto. Y eso lo vemos en una de las escenas finales de la película cuando están resolviendo ya el tema de la casa y tienen que comunicarle esto al cuidador de la casa y cómo vemos la diferencia entre cómo uno afronta ese tema y el otro de manera diferente. Claro, es más que todo porque a veces hay personas que suelen ver las cosas materiales de una forma más superflua, en este caso como Mary. Y hay otros personajes, como justamente su cuidador, que ya lo ve de una manera más personal, más sentimental, porque no es solamente una casa, por decirlo, es como que un lugar donde prácticamente ellos han vivido toda su vida, Ujú. pero solamente él quiere sacar dinero sobre ello, ¿no? Son esos contrastes que ves a través de las actitudes de los personajes que nos muestran en la película y al final son pocos personajes, ¿no? O sea, como digo, el personaje de Alejandra y Dominga son los principales en esta película, son los que tienen más pantalla. Américo aparece en ciertas partes de la película justamente para resaltar estas partes que hemos dicho y el personaje de Víctor que justamente sale en una parte específica de la película para darle significado al mensaje que quiere dar esto, ¿no? Y también esto se refuerza en partes cuando aparece el papá de Alejandra, justamente para dar a entender la relación que uno puede tener y que a veces hay pensamientos que no se pueden cambiar, ¿no? Sí, la verdad yo al comienzo de la película pensé que iba a ser más densa, pensé que iba a ser una película que iba a ser un drama bien fuerte, pero en verdad creo que se ayuda bastante en que estamos descubriendo las cosas desde los ojos del personaje de Alejandra y es un personaje, digamos, algo ingenuo en ciertas partes y eso facilita que el espectador pueda conectar rápidamente con ella y que las cosas no se tornen tan densas. Y creo que también esto va de la mano con la dirección de Joel Calero, como él presenta la historia. Es un tema, como dices, importante, pero lo hace de una forma que las personas rápidamente lo pueden entender, pueden
apreciar todo lo que estás viendo en la película. Ujú. También las actuaciones, todas son muy buenas. No sé cuál destacaría más, la verdad. Creo que al final María Luque como Dominga puede ser la mejor de todas, pero en verdad todas están muy altas. Y Juana Burga es un descubrimiento, diría así, porque ella era una modelo, o es una modelo. Ya tenía su debut, me parece, en esta película, así que lo hace bastante bien. Y también hay escenas que son muy bellas, como se ven. Y al final, casi la película hay un contraste muy grande de nuevo entre estos mundos que existen entre la familia paterna y la familia materna de Alejandra. Y lo ve reflejado en dos escenas que son prácticamente la misma escena o similares escenas, o al menos afrontan el mismo tema, pero se presentan de manera diferente. Y a mí me gustan estas escenas que están todo oscuro y iluminadas solo con la luz de fuego o la luz natural. Y estas escenas las vemos mucho casi al final y también cuando estás en la casa de Dominga, porque subes esas escenas todas están oscuras, iluminadas con luz natural o con algún fuego así. Y las escenas que se presentan en la ciudad de Cusco, cuando está Américo ahí, todas son bien iluminadas para mostrar el contraste que existe entre estas dos personalidades o entre estos dos mundos. Pero bueno, ya hablamos bastante de la película, así que vamos directamente al puntaje. ¿Cuánto le das tú a La piel más temida? Yo voy a dar un 8. A mí me gustó mucho. Yo creo que, por lo menos para opinión personal, me gustó más que Yanaguara. No es que estoy diciendo que sean mejores películas, al final a las dos le estoy dando el mismo puntaje, sino que mi gusto de películas, esta ha sido con la que yo más he conectado, ¿no? Yo también le voy a dar un 8. La verdad que si tuviera que elegir una de las dos, ahorita no sabría decirte cuál. Las dos me gustaron mucho Ujú. de diferente manera. Yanaguara por cómo presenta el tema y que está muy ligado al tema de terror y terror folclórico. Y esta porque es un drama bastante sencillo de digerir, pero que nos muestra temas muy interesantes, temas que deberían debatirse más. Nunca sensibiliza a la gente con el tema del terrorismo. Y eso es algo que mucha gente seguramente critica el video, seguramente critica la película diciendo que es una película de terror, que es una película de rojos. Porque sabes cómo es la Así gente. son, así son Ve un siempre. tema así y no se puede analizarlo, solo empieza a criticar. Hasta con Perú pensaban que era una película de terruco, seguramente. Claro, así que Sí. entonces no es tan ligera todo, o sea, no todos son blancos y negros, también hay varios grises ahí dentro y creo que esta Ujú. película nos presenta un tema muy importante que debería verse más y me ha dado ganas de ver La última tarde también, porque trata temas similares también Vamos ligados a con ver. ese tema y la siguiente película de Calero que sale el próximo año. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte, no se olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, compartirlo, comentar y nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408. Chao, chao.